Una vez que la imagen ha quedado correctamente descargada, lo que voy a hacer es primero descomprimirla. Al final he optado por descargar la imagen profesional y una vez que quede descomprimida procederé a su instalación. El objetivo, por tanto, es aprender las bases del desarrollo de programas, por lo menos las bases más fundamentales para ser capaces de generar aplicaciones y, por tanto, cerrar un poco el círculo sobre las remote apps, es decir, no depender únicamente de las aplicaciones externas, como hemos visto previamente, para instalar aplicaciones que luego se conviertan en remote apps, ya que de esa manera tenemos, digamos, la mitad de la libertad. Podemos instalar remote apps, pero no podemos crear nuestras propias remote apps. El objetivo, por tanto, es realizar unos mínimos, crear unas mínimas bases para poder mostrar cómo podremos crear nuestras propias aplicaciones usando tecnologías de Microsoft y, por tanto, servirlas a cualquier usuario mediante Windows Server 2012 y Remote Apps. Una vez, voy adelantando mientras esto se descomprime y posteriormente se instala, una vez esté instalado correctamente Visual Studio, lo primero que se nos va a preguntar es con qué lenguaje de programación quiero trabajar. Hay varios lenguajes de programación que podemos usar. Hemos visto previamente los fundamentos de trabajo con ASP.NET y su conexión con SQL Server, pero evidentemente para trabajar con ASP.NET lo que hacemos al final es crear sitios web dinámicos, pero que no dejan de ser sitios web. Y por tanto los sitios web dinámicos no tendrían cabida en Remote App Server, sino que evidentemente van a ser servidos a través de Internet Information Services. Luego aquí no estamos hablando de si es mejor o peor ASP.NET, sino que simplemente sirve para algo diferente. Nuestro objetivo ahora ya no es trabajar aplicaciones web mediante, en aquel caso, ASP.NET, sino crear aplicaciones de escritorio. Así que de entre los múltiples lenguajes que se nos va a ofrecer, mayoritariamente son C#, C++ y Visual Basic.NET. Con toda probabilidad voy a escoger trabajar con C# por la sencilla razón, no porque sea mejor ni peor, pero por la sencilla razón de que parece que es el lenguaje hacia el que Microsoft nos quiere llevar. Parece que es el lenguaje que Microsoft quiere reforzar y, por tanto, si Microsoft en un futuro va a continuar reforzando este lenguaje y, digamos coloquialmente, esto es quizás una conjetura, va a ir abandonando poco a poco el soporte para Visual Basic.NET y para C++.NET, en ese caso pues vamos directamente, como nos da igual al final aprender un lenguaje que otro, vamos a ir directamente a por C#, que parece, insisto, entre comillas, que sea el lenguaje que tiene más futuro. C# es un lenguaje, como veremos a continuación, estrictamente orientado a objetos, tal como lo es Java de Oracle y tal como lo es Objective-C que usa Apple. Se difiere, evidentemente, con respecto a C++, que C++ es un lenguaje multiparadigma, lo cual quiere decir que puedo programar con orientación a objetos o puedo programar de manera directa. Ahora veremos, una vez empecemos a desgranar un poco qué es este lenguaje, qué quiere decir esto de un lenguaje orientado estrictamente a objetos. Pero en definitiva no debemos preocuparnos mucho porque quizás hemos oído por ahí que los lenguajes estrictamente orientados a objetos son más complejos de usar. En cierta medida es cierto, pero por otra parte diré que tampoco son realmente tan complejos de usar. Bueno, una vez que tenemos el programa, lo que he hecho simplemente es descomprimir la imagen ISO, en este caso con 7-Zip, que es un programa que tengo instalado. Voy a pasar a ejecutar Visual Studio, en este caso en la versión profesional, que es la que finalmente he bajado, y vamos a proceder a su instalación. Dado que la versión profesional lleva también C#, será más que suficiente para poder empezar a trabajar correctamente. Bueno, he hecho doble clic simplemente en Visual Studio Profesional.exe. A partir de ahí ejecutará el resto del programa. Vamos a esperar unos segundos mientras el instalador arranca y me permite instalar Visual Studio dentro de mi equipo. Visual Studio, mientras se va instalando, lo voy comentando, es un IDE, es un Integrated Development Environment, es un entorno de desarrollo integrado, lo cual quiere decir que en lugar de plantarnos el lenguaje y simplemente hacer que tengamos que trabajar sobre un bloc de notas, digamos,
que nos crea un entorno que nos va a facilitar mucho más el desarrollo con estos lenguajes de programación que forman parte del entorno .NET. Digamos que, por decirlo de alguna manera, Webmatrix, que usamos previamente para ASP, es otro IDE. ¿Vale? Pues en este caso estaríamos hablando de otro IDE de Microsoft llamado Visual Studio, en este caso más avanzado que Webmatrix, y este IDE es el que nos va a permitir trabajar correctamente con estas tecnologías. Bien, Professional 2012 con Blend, el programa requiere estos gigas y se va a instalar en esta carpeta. Así que aceptamos los términos. Vamos a ver, no me voy a sumar de momento al programa y voy a pulsar sobre siguiente. Bien, aquí es donde se nos permite empezar a trabajar. Por tanto, voy a elegir todos estos elementos, incluyendo SQL Server Data Tools, y vamos allá. Seleccionamos todo. Bien, y pulsamos instalar. Se van a requerir permisos de administración. Se está creando un punto de restauración en el sistema. Otra cosa bastante recomendable es comprobar que realmente tenemos disco duro suficiente en el sistema. En este caso no tengo demasiado disco duro, por tanto en breve lo que haré es liberar algo de disco para que quepa la instalación, para que pueda empezar a instalar correctamente programas. Pero mientras tanto continuamos con la instalación de Visual Studio Professional y vemos que ya ha empezado. Vamos a esperar a que finalice la instalación. Bien, en este caso me dice que no se puede encontrar el objeto solicitado. Pues vale.